Bueno, la clase anterior vimos por qué hay 20 participantes y hay solo 7 cámaras encendidas. ¿Qué pasa con el resto? Profe, yo estoy utilizando dos. O sea, por uno estoy con la computadora y estoy con el teléfono aparte, con la cámara. Bien. Va a terminar el año y no los voy a terminar de conocer el rostro, el resto. La clase anterior dijimos que el cuerpo cuando se desliza sobre una superficie o está apoyado sobre una superficie, por la tercera ley de Newton existe una acción y una reacción. En este caso, la acción es igual a la fuerza normal y equivale al peso denominado acá con la letra N, que es el producto de la masa por la gravedad. Si este cuerpo nosotros tratamos de desplazarlo sobre esa superficie horizontal, vimos que acá existía, si nosotros dibujábamos la superficie y la mirábamos a través de, perdón, a través de un microscopio, pues veíamos zonas de encastre que llamamos los picos y los valles, y dependiendo de esa superficie, como sea, mientras más rugosa es la superficie, mayor fuerza tendríamos que aplicar para poder hacer desplazar ese cuerpo. Por lo tanto, dijimos, bueno, si yo logro pulir esta base, el piso, significa que pulir, ¿qué significa? Que esos picos que existen los voy a anular. Por ende, voy a tener mayor facilidad de que el cuerpo se desplace. Entonces, hablamos de que teníamos un coeficiente de rozamiento estático, que es una relación entre la fuerza del roce y la fuerza normal. Siendo que la fuerza de roce despejada de acá sería el coeficiente multiplicado por la normal. O sea, ahí tendríamos la manera de determinar el coeficiente y que va a ser un número, ¿sí? Un número adimensional, porque tanto la fuerza de roce como la normal se miden en las mismas unidades, y que siempre la fuerza de roce tiene que ser una fuerza que se opone a la dirección del movimiento. Eso todo es en un estado estacionario, o sea, el cuerpo está detenido, pero existe un momento, como yo ponía el borrador sobre el cuaderno y lo comenzaba a inclinar, o sea, hagamos de cuenta que este sería el borrador y el plano del cuaderno, que lo voy inclinando cada vez más. En algún momento vimos que el borrador se deslizaba. Por lo tanto, si nosotros distribuimos el peso M por G, esta sería la componente. Si este es el ángulo alfa, acá lo voy a poner, este también sería alfa, ¿sí? M por G por el coseno de alfa sería la componente perpendicular al plano, y M por G por el seno de alfa sería esta componente. Bueno, para el cuerpo va a empezar a caer cuando esta fuerza M por G por el seno de alfa sea inmediatamente una pequeñísima parte mayor que la fuerza del roce. Porque mientras sean iguales,
el borrador va a estar quieto o este cuerpo va a estar detenido. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces, la pregunta es, bueno, si a mí me dicen o me dan dos cuerpos y tengo que determinar el coeficiente de rozamiento estático, ¿cómo lo haría de forma práctica? Y bueno, M por el seno de alfa es la fuerza de roce y M por G por el coseno de alfa es la componente perpendicular al plano, que sería esto que está acá, esta sería la equivalente a esta, la normal. Entonces, reemplazando, M por G se simplifica y queda seno sobre coseno. Quiere decir que en un laboratorio yo podría poner el cuerpo sobre mi plano, lo podría empezar a inclinar y en el momento exacto en que comienza a deslizarse, tengo la posibilidad de medir este ángulo. La tangente de ese ángulo estaría dando el coeficiente estático. ¿Está claro? El valor mu sub s. Pero ¿qué pasa? Que a partir de un determinado instante, cuando eso se empieza a mover, existe una fuerza, yo le llamé F' sub R, que lógicamente si este se mueve, quiere decir que esta F sub prima R va a ser menor que la componente mg por el seno de alfa. Por eso se desliza. Tiene que haber una fuerza mayor en la dirección hacia el vértice de la unión del plano inclinado con la horizontal. Entonces, de esa manera, podemos determinar el valor de mu sub k. ¿Sí? Si ustedes ven, el valor de si comparan los dos coeficientes, el de rozamiento estático y el cinemático, bueno, F sub R prima es menor que F sub R. Por lo tanto, el mu sub K es menor que el mu sub S. ¿Se ve ahí lo que escribí? ¿Hay alguna duda? Recuerden que a ver, Maximiliano dice entonces, o sea, varía solo si cambia. A ver, empíricamente, este valor que se determina empíricamente, es inmediatamente comienza a moverse el móvil. ¿Eh? Es un instante posterior a que comienza a moverse. En el apunte está perfectamente detallado cuál es el instante que se debe de tomar. Este coeficiente también es adimensional. Y recuerden que hemos dicho al comienzo, cuando hablábamos del rozamiento, que todos estos coeficientes tienen características que son empíricos, o sea, que se determinan a través de la práctica. Por eso dijimos, la gente que trabaja en la parte de ingeniería, diseñando los distintos tipos de sustancias lubricantes, porque no todos los lubricantes sirven para cualquier situación y condiciones de trabajo. Por ejemplo, en los motores, ustedes van a encontrar que hay distintos tipos de aceite de acuerdo a las temperaturas de trabajo, la duración también es la misma, o sea, porque
debe cumplir con estrictos controles para que a través de las normas API que se llama, para poder salvaguardar la vida del el contacto que existe. Por ejemplo, el aceite lubrica la región entre el pistón y la camisa, o sea, el lugar donde trabaja. Si no, sería imposible que a través de la fricción quedarían pegados. ¿eh? Bueno, en algunos casos sucede cuando el motor pierde, si la bomba de aceite se rompe o si se rompe el cárter, que es el depósito donde está almacenado el aceite. El motor es frotar partes metálicas una con otra, y si bien para nosotros hemos dicho que el, el tratamiento es necesario, pero es necesario bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, dijimos ponerle aceite a una correa que transmite el movimiento a otra polea, no es algo que sea eh, agradable, o sea, ¿no? Porque no vamos a poder transmitir energía de una polea a otra. En cambio, el motor, sin que funcione el sistema de lubricación, sería eh, importante tenerlo en cuenta, porque si no, destruiríamos el motor. No solo, bueno, en un motor, no solo la parte de lubricación, la refrigeración también es otro de los componentes importantes. ¿Se entiende hasta acá el concepto de rozamiento? ¿Alguna duda? Empezaríamos, si no hay consulta, empezaríamos con la parte de... ¿Te están copiando o vos? Profe, ¿puede correr un poquito más la cámara hacia arriba si yo le saco captura, por favor? Ahí. Sí, profe, gracias. ¿Puedo borrar? Sí, por lo menos por mí, sí. Bueno. Cuando... No sé si la mayoría que está ahora, que cursó conmigo, hizo el curso de ingreso. Ahí tienen un botoncito de reacciones y levanta la manito, o el dedito, la manito. A ver, ¿quiénes hicieron el curso con... Bueno, de todas maneras, creo que en algún momento lo nombramos. Imaginemos lo siguiente, yo el ejemplo que siempre les daba era, por ejemplo, si tenemos una silla acá, ¿sí? Esta silla está apoyada sobre una superficie y vamos a representar con un vector el peso, que sería M por G, el peso que tiene esa silla, ¿sí? Y viene una persona con la idea de tomar esta silla, levantarla y llevarla a otra posición. Esta persona va a trasladar esta silla a otra posición. Bueno. Lógicamente que para poder trasladarla tiene que suceder algo, la tiene que alzar y tiene que caminar hasta esta posición. O sea, va a haber una distancia que tenga que recorrer y va a tener que hacer una fuerza
Bueno, esa fuerza, supongamos que la levanto a la silla y camino con la silla. ¿Sí? Otro ejemplo sería, por ejemplo, esta personita tiene acá colgado un portafolio y camina con el portafolio hasta acá. O sea, desde acá, una distancia X, y alzar este portafolio que tiene un peso, le origina tener que hacer una fuerza que contrarreste el peso. O ustedes mismos llevan la mochila de la mano y también. Entonces, la pregunta es, esas personas o nosotros mismos, cuando realizamos estas acciones, ¿hago trabajo? Sí, profe, supongo que sí. Sí, profe. ¿Quién está hablando? ¿Quién habla? A ver. Ara, ¿Quién? Aramburu. Aramuro. ¿Tiene la cámara apagada? Sí, profe, me pasa que me anda mal la cámara. No Bueno, suena. cuando nos manda y nos dice, ¿por qué no va y lleva esto a tal lado? Oh, me cuesta trabajo y nos quejamos. Pero hay una ambigüedad en ese concepto. Esta persona diría, oh, me cuesta trabajo llevar el silla de acá a acá. Y según qué concepto tengamos nosotros de trabajo. Por ejemplo, Aramburu dice que sí, que le cuesta trabajo llevar el portafolio, le cuesta trabajo llevar la silla. Nos cuesta trabajo alzar el televisor y llevarlo de una Si pieza son a otra. flojos, sí, profe. Si ¿Eh? son flojos, sí. O si ¿Eh? son... Sí, todos decimos lo mismo. Nos cuesta trabajo, nos cuesta trabajo. Pero vamos a ver la definición en términos de la física de lo que es el trabajo. ¿Trabajo no es hacer un Pero esfuerzo, profe? es un esfuerzo. Claro, Pero tenemos que entender cuándo hacemos realmente trabajo en términos de la definición física. Yo digo que este hombre o mujer o niño llevar este portafolio, mochila o lo que sea de acá a acá, no hace trabajo. Esta persona alza la silla y la lleva de acá a acá y no hace trabajo. Y van a decir, está loco, ¿cómo no? A mí me dicen que lleve la silla esa de algarrobo que pesa 20 kilos cada una y claro, a mí me cuesta. ¿Sí? se cobra, profe, se cobra. Se cobra. Bueno, pero a ver, Profe, sería fuerza multiplicada por distancia. ¿a dónde? Lo que es la definición de trabajo. La fuerza que yo ejerzo para mover el objeto Bueno, de un punto A hasta un punto B. estamos hablando en términos generales, porque ninguno de ustedes, salvo algunos, puedan conocer la definición que vamos a dar ahora, que es correcta. O sea, la definición de trabajo. ¿Se ve ahí? Sí, sí, profe. Trabajo es fuerza por distancia. Lo vamos a poner con la distancia con X, como lo hemos puesto acá. Bueno, pero la fuerza es un vector. La distancia la representamos con otro vector. ¿Y este qué producto es? Producto vectorial. Producto vectorial. ¿Quién habla? Les voy a hacer sacar la matrícula el que dijo producto vectorial.
ya me ven encargado de que, ¿cómo van a decir a esta altura del año que esto es un producto vectorial? Nos hemos cansado de decir que el producto vectorial o producto cru, producto punto o producto escalar. A esta altura eso tendría que estar más que grabado. Que a esta altura ustedes digan que esto es un producto vectorial es una aberración. Inaceptable por todo lo que ya hemos visto del curso de ingreso y de lo que llevan cursado. Si en un parcial resuelven esto, ustedes f por x por el seno del ángulo, porque están diciendo que es un producto vectorial, así le clavamos un 0. ¿Sí? Bueno, no quiero volver a oír esas cosas así porque se me pone la piel de gallina. Me da escozor escuchar que digan esas barbaridades. ¿Esto qué producto es? Producto punto o producto escalar. ¿Cómo se resuelve? Hable. En el caso de la fuerza, por ejemplo, en algún tipo de dirección, tendríamos que descomponer la fuerza para sacar el trabajo, ¿no? Lo que estoy viendo, por ejemplo, dice que la fuerza es un vector. Tendríamos que descomponer ese vector. Pero usted quiere ser más papista que el Papa. No me deja avanzar. No, Tiene que tener era una pregunta. Un poquito de paciencia. Ya vamos a llegar, tenemos que ir despacito. Ya vamos a llegar. Es correcto lo que vos dices, es correcto. Pero vamos a entender primero el concepto. La definición de trabajo es un producto escalar. Fuerza por distancia. Entonces esto sería F, su módulo, por el módulo de X, por el coseno del ángulo, alfa. ¿Sí? ¿Y esto qué da como resultado? ¿Un número o un vector? Un número, ¿sería? Número, porque es producto escalar. La interpretación geométrica del producto escalar es ¿cuál? ¿Qué significa o qué interpretamos geométricamente? Es la proyección de un vector sobre la dirección, ¿sí?, del otro vector. O sea que esto nosotros podemos poner como f por el coseno de alfa por el módulo de x. ¿Sí? W. Ahora, en estos casos, este hombrecito va a ser una fuerza así. Va a ser una fuerza así. Y esta fuerza en esta dirección, esta fuerza en esta dirección, ¿qué ángulo tiene la fuerza con la dirección de desplazamiento? 90 grados. ¿Cuánto valía? 90 grados. Entonces, ¿cuánto vale el coseno de 90? 0. No hay trabajo. ¿Ah? No habría trabajo. ¿Cuánto? No habría, a ver, Martina, no habría trabajo. Si alfa igual 90 grados, implica W módulo de F por el coseno de 90 grados por el módulo de X igual 0. Entonces, mire, cuando le digan, llévame esta silla de aquí a allá, llévame este televisor de aquí a allá, no digan me cuesta trabajo. ¿Podemos arrastrarlo, profe? Soy un flojo, por eso no lo quiero llevar, pero no hago trabajo en el sentido físico. Sí, en el sentido desde la definición de la física, no hago trabajo. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cómo sería si yo
a esta silla le aplicamos, como dijo Murucci. Murucci dice, bueno, supongamos que acá no hay fricción con el piso. Vamos a obviar la fricción. Dice, bueno, yo voy a llevar esta silla, pero es muy pesada y le voy a aplicar una fuerza así. Así va a ser la fuerza que yo le voy a aplicar. ¿Sí? Y yo le digo, muy bien, pero la dirección del desplazamiento es esta. Entonces va a ser una descomposición entre esta fuerza y esta que está acá. Va a haber una Fx y una Fi. Y yo le digo, bueno, calculemos el trabajo. Bueno, entonces vamos a poner W en la dirección. Si tengo dos fuerzas, tengo un trabajo en dos direcciones. Porque la definición de trabajo es fuerza por distancia. Bueno, vamos a ver qué trabajo hacen estas dos fuerzas. Wx será Fx por X. Será Fx, ¿sí? Fx, el módulo, por el coseno del ángulo, por el módulo de X. Igual. W sub i va a ser F sub i por X. Esto va a ser el módulo de Fi por el coseno del ángulo por X. ¿Cuánto vale el ángulo cuando aplico Fx en la dirección del desplazamiento? 0. 0 grados. ¿Por qué? Porque la fuerza tiene la dirección del desplazamiento. Entonces esto va a ser Fx su módulo por el coseno de 0 grados por X. Igual. ¿Cuánto vale F sub i? ¿Qué ángulo forma con la dirección del desplazamiento? 90 grados. Fi por el coseno de 90 grados por X. Igual. ¿Cuál de las dos fuerzas hace que se realice trabajo? La de X. La de X. ¿Sí? Quiere decir que solamente se hace trabajo, visto desde la definición física, cuando las fuerzas que hacen trabajo son las que están en la dirección del desplazamiento. Todas aquellas fuerzas que actúan en forma perpendicular a la dirección del desplazamiento no realizan trabajo, no aportan trabajo. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? O sea, profe, que si tuviera inclinado el desplazamiento, también se inclinaría, obviamente, ¿no? Sí, claro. Las fuerzas perpendiculares ahí, en ese entonces, cuando está inclinado, también No hace el aplicarían. trabajo. Exactamente. Sí. A ver, si yo pongo esto, si yo pongo acá, como vimos recién, un plano inclinado, un cuerpo, ¿sí? Este es el peso y lo voy a dividir en dos componentes. Una en la dirección del desplazamiento, ¿sí? La otra en la dirección perpendicular, ¿sí? Entonces, ¿cuál de estas fuerzas hacen trabajo? Esta es perpendicular a la dirección de desplazamiento. En cambio, esta tiene la dirección del desplazamiento. ¿Se entiende? Este cuerpo puede tener, aparte de su propio peso, yo puedo tener distintas fuerzas que estén aplicadas acá. ¿Cuáles? Cada una de ellas le estaría imprimiendo
o le estaría haciendo hacer un determinado trabajo a este cuerpo. ¿Cuáles? Y solamente las componentes en la dirección del desplazamiento. ¿Se entiende? Sí, profe. Pero tenemos que agregar algo para que la decisión de trabajo esté completa. En el apunte del curso de ingreso había una mujer que estaba, un hombre, sé, que empujaba un cajón, no sé, y ahí habíamos dibujado la componente en la dirección del desplazamiento. Pero algo que vamos a ver más adelante, ¿puedo borrar? Sí, por mí, sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a borrar y vamos a escribir algo que es muy importante. Acabamos de decir, si yo levanto una silla y camino, ¿hago trabajo? No, No. lo hemos mostrado. Hemos dicho, si yo, vamos a dibujar acá más fácil el hombrecito con el portafolio. Este hombrecito, cuando lleva su portafolio de acá a acá, ¿hace trabajo? No. No, no hace trabajo. No hace trabajo. ¿Por qué? Porque W es fuerza por distancia. ¿Sí? Pero este hombrecito, ahora viene la frutilla del postre, camina a una determinada velocidad. ¿Sí? Y yo me voy a adelantar a enunciarle un teorema fundamental, que es el teorema del trabajo y energía. Ese teorema fundamental dice que el trabajo producido por las fuerzas aplicadas a cualquier cuerpo equivale a la variación de energía potencial más la variación de energía cinética más un delta U que agrupa cualquier otro tipo de variación de energía. Sabiendo que la energía potencial, después lo vamos a demostrar, es mg por h y que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si este hombrecito y este peso, y yo pregunto, ¿hace trabajo? Y ustedes me dicen, no, no hace trabajo, porque dice el módulo de F por el coseno del ángulo por X, como el ángulo acá, si alfa igual 90 grados, W igual a 0. Y yo les digo, mire, si la velocidad es 0, a ver, este hombrecito se mueve en la misma línea recta. Entonces, acá, el H, no hay variación de altura. El portafolio va siempre a la misma altura. Entonces, la energía potencial es 0, voy sobre el mismo plano. ¿Y cuánto vale la energía cinética? Y va a valer 0 porque si la velocidad es constante, el movimiento es rectilíneo uniforme, velocidad constante, entonces al no haber variación de velocidad, no voy a tener variación de energía cinética, el delta. ¿Sí? En cambio, si la velocidad 1 es distinta a la velocidad 2, acá tengo una variación de energía. Esta la vamos a anular, no vamos a considerar otros tipos de energía. Entonces, esta también es 0 porque voy sobre una horizontal.
Pero ¿qué pasa si las velocidades V1 es distinto a V2? ¿Hago trabajo? Sí, hago trabajo porque el trabajo de las fuerzas que están acá, el hombrecito está haciendo una fuerza, tiene que ser igual a la variación de energía, a las variaciones de energía del sistema. Esto como sistema tiene variación de energía potencial, de energía cinética y otro tipo de energía. Esta la voy a anular porque no conozco. La potencial la considero cero porque voy sobre la misma recta, pero las velocidades son distintas, entonces el delta es sub P, el delta, perdón, es sub K, es 1/2 de M por V al cuadrado menos 1/2 de M por V1 al cuadrado. Entonces, cuando yo levanto una silla y la llevo así, para poder decir que no hago trabajo, me tengo que mover a velocidad constante. Para que esta sea igual a esta, entonces este término también se me haga cero. O sea que el concepto de trabajo está también ligado con la energía. Por eso se llama esto el teorema de trabajo y conservación de la energía. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Entonces, cuando se nos pregunte si nos cuesta trabajo llevar un cuerpo de una posición a otra, ¿Se le cortó? Profe, Sí, no no sé si me sé. escucha. Creo que se le cortó. Encima se le quedó trabado. Ujú. Y se le congeló la imagen. Sí. Se le bu- Este. Sí. Y bueno. Estaba ¿A mí? interesante la clase. Sí. Yo te juro que no participo nunca porque no me gusta tanto, pero ¿vos sabés que me gustó? Me interesó. No, yo no participo tampoco, aunque me la sepa bien, no participo. No soy de participar La mucho. última vez que vi esto Yo fue en el tampoco. cursillo. Más Tengo o miedo en menos. realidad. Somos dos. Ya me Yo sacaron. chato, pero Alan, no se te escucha, por eso no sé. Se te escucha, sí. Alan. Alice, ¿Cómo andas, Alan? ¿Todo bien? cansada de la No. vida. Muriendo de a poquito. Lol. Se quería morir. No tomo toda charla, pero de verdad, de verdad. Estoy cansado de vivir todos los días lo mismo. Y todos me Ajá. soñaron, toda mi familia me soñaron en sueño, así que posiblemente me muera, chicos. Háganme un lindo funeral. Bueno, ahora que procede. O sea, encima tenía una Esperar al duda ahí al profe. último Ujú. de la variación de energía cinética. Sí, Explica vos, Muruchi. Yo no ¿Qué alcancé a ver no, lo que escribió con verde, veía todo borroso, se quería lo voy a ver la repetición de cuando estuve. Ajá. Sí, Eso Yo, borroso, vos sabés que lo estaba dictando, pero no lo logré escribir. no, yo estaba tampoco. copiando lo de arriba, de copiar. yo no Eso lo copio quería decir que nada. no usa el marcador verde ese. ¿Qué? No copié nada. Yo nunca copio nada. Bueno, pero tener una cabeza que te lo sabe todo, pues. No, después que termine clase me pongo a estudiar por eso. Se me cayó el internet, dice el Se profe, cayó el aguarde. internet, dice. Quería preguntarle eso lo ¿A último. qué hora entró el profe? Porque me fui, viste, y estaban todos, incluso yo creo que no sabía. A las 8:40, a las 20:40. Dice mucho. Tengo un Entre sueño. 20 y 45. Yo ya Yo, estaba. yo entre Estaba en 20 la y cocina igual. 42 y ya estaba.
Le hice reír al profe, wow. Parece que se durmió ahí en la foto, ¿no? A ver. No está el profe, ¿no? No, No, está. creo que no. Entraba justo así. Mierda, atrasado, boludo. Me hacía dar la clase ahí, no. Arre. Yo pasaba ¿Por qué vergüenza ahí. sabes mucha? No. No Cristian, te no dejas hables, que la Linde. Me explicas siempre que no sé nada. Sos un genio. Te admiro. Ojalá. Ojalá fuera un genio, no estarían Ojalá por dos. mal, Ojalá boludo. Pero vos sabés que se parte estudiando, pero se queda en algunas cosas nomás, porque son bonitas, pero posta genio. Si todos estuvieran en las clases de Murici entenderían que es un genio, porque la verdad posta. Son mi ídolo. Él sí se Como pone a Me lo estudiar. hago, me pongo re rojo, amigo. Ah, Sí, normal que me vale con todos los casos. escuchá, Lean, hacete un stream ahí, Sí. mirá. Alta cámara, el weón. profe. Está re bueno. ¿Cuál es, Lea? Ah, ese. No, Ahora, Lea ahí que dice cosas Hola, profe. que lo tengo vamos de ganas de vuelta. matar. hola. ¿Alguna duda? No, profe. Yo, profe, Entonces, tengo ahí al final en la variación de la energía cinética. sí, Solamente hizo una diferencia, ¿no? claro. De Recuerden que este triangulito la representa diferencia. el delta, una diferencia. Esto sería, ya lo vamos a ver luego, porque esta es la unidad que estamos viendo, la que hemos empezado es trabajo y energía. Lo que pasa es que no puedo dejarlo esto inconcluso y que ustedes digan, yo hago trabajo o no hago trabajo, sin mencionar el tema de la variación, este teorema tan importante. Después lo vamos a demostrar a este teorema y vamos a ver en forma particular la definición de energía potencial, la definición de energía cinética. Este tipo, dice ustedes, dirán, ¿qué otro tipo de energía? Y bueno, puede ser energía electromagnética, puede ser energía que esté contemplando la energía sonora, la energía lumínica, o sea, cualquier otro tipo de energía. Nosotros no vamos a ser tan estrictos, pero esto para que quede realmente completo, por ejemplo, energía calórica, este borrador o un cuerpo que se desplaza produce, hemos dicho que fricción. Y, bueno, y yo les pregunto, ¿tengo que contemplar si este cuerpo está cayendo por un plano? ¿Tengo variación de energía cinética? Sí, porque va a caer con una velocidad y no va a ser constante. Cuando llegue aquí va a venir con más velocidad que acá. Tengo variación de energía cinética. ¿Tengo variación de energía potencial? Y sí, porque acá está a una altura y cuando llega al fin del plano tiene otra altura. ¿Tengo otro tipo de variación de energía? Sí, la calórica, porque efecto Joule, rozamiento. Entonces ahí voy a tener que contemplar la energía calórica. O si el problema dice, este cuerpo cuando se desplaza, a medida que pierde energía, libera energía lumínica. Bueno, me darán cuáles son los valores de energía lumínica que desprende por unidad de longitud, qué sé yo, pero tiene que estar completo. Si yo no considero este término, pueden haber otras energías en juego. De hecho, se ve en la física 2 la parte de magnetismo. Vamos a ver. Acá falta otro término que interviene en esta definición donde se pone en juego la energía magnética, los fluidos magnéticos, la energía de los fluidos magnéticos. ¿Han visto esas lámparas o esos adornos que se ve como si estuviesen flotando así, trocitos? Las de lava, profe. ¿Ah? Las de lava que le llaman, son lámparas de lava que Sí, dicen. claro. ¿Qué es lo que son? Son
donde flotan, llamémoslo entre comillas, esos materiales, tiene un líquido que no tiene las características de floculante. ¿Qué significa esto? Que no tiene la propiedad de aglutinarse, de juntarse unas con otras esas partículas. Y como son partículas metálicas, abajo o en algún lugar de ese elemento hay una variación de campo magnético que hace que esas partículas se repelan y se están repeliendo y entonces forman esas figuras que nosotros vemos. El fenómeno de floculante o aglutinante es, por ejemplo, que se utiliza en las, no sé, a lo mejor ustedes en su casa lo hacen, o si tienen, no hace falta que tengan una pileta grandísima, o sea, hasta en las piletas de lona se utiliza, se coloca un floculante. ¿Qué hace eso? Ese líquido tiene la particularidad que las partículas se unan, se atraen y caigan por propio peso al fondo. Entonces después uno pasa el barrefondo. Esa es la función del floculante. O aglutinante. O sea, a ver, en muchas recetas, las chicas que hacen torta o la mamá, saben que hay recetas que llevan distintas sustancias como, si no le pusiste huevo no se te va a unir. Y bueno, pero se utiliza como aglutinante. Bueno, esas energías que nosotros vamos a tratar cuando veamos en la física 2 la energía magnética, hay que incluir acá otro término. O sea, que no solo termina acá este concepto del trabajo y la variación de energía. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda? Entonces, acabamos de ver el proceso o la definición del trabajo, en este caso, cuando un cuerpo se desplaza en una... Acá el hombrecito que lleva el portafolio, pero si yo ahora dijese, bueno, tengo un cuerpo que se mueve en esta dirección, le aplico una fuerza y se desplaza a una distancia X. Bueno, acá voy a hacer lo mismo. Esta será F sub X, y esta será F sub Y. Y este tendrá una dirección, si acá no considero el rozamiento, ¿sí? Diría yo, bueno, el trabajo igual a Fx, el módulo de Fx por el coseno del ángulo por la distancia X. Este trabajo va a tener que ser igual por la variación de energía potencial, la variación de energía cinética, otro tipo de energía, delta U, y vamos a agregar una muy importante, un trabajo muy importante. Ahora las superficies de contacto no son ideales. Tengo rozamiento. Entonces, si tengo rozamiento, aquí va a haber en dirección opuesta una fuerza de roce. Entonces acá voy a tener que poner el trabajo de la fuerza de roce. ¿Con qué signo va a aparecer esto? Con signo contrario al de la variación de energía, al trabajo que realiza la fuerza en la dirección de X. ¿Por qué? Porque las fuerzas de roce tienen dirección contraria a la dirección del movimiento. Esto tiene una velocidad V1, esta es una velocidad V2. No voy a tener energía potencial porque estoy en el caso de una horizontal. Podré considerar esto como algún tipo de energía si es que aparece,
pero sí voy a tener variación de energía cinética siempre y cuando B1 sea distinto de B2. Y no olvidarlo. Sí, acá dice el problema que hay rozamiento. Si el problema es que hay rozamiento, tengo fuerzas de roce. ¿Cuánto vale el trabajo de la fuerza de roce? W, llamémosle de la fuerza de roce, va a ser igual al módulo de la fuerza de roce por la distancia. Ese va a ser el módulo del trabajo, pero el sí acá va a ser contrario. ¿Se entiende? Veamos otro ejemplo. Es el que vamos a dilucidar luego cuando veamos el trabajo y la variación de energía, que es el que yo le decía. Si acá tengo un cuerpo, tiende una distancia X por aplicación de una fuerza, esta será M por G, esta será M por G, esta será una componente, M por G por el coseno del ángulo, esta será así la fuerza de roce. Ahí lo hablaron por el chat. A ver. No, las fuerzas no es que nosotros no le asignamos un signo según nuestro criterio. Siempre el trabajo de la fuerza de roce va a ser negativo. ¿Por qué? Porque las fuerzas de roce, ya lo hemos dicho, que tienen dirección contraria a la del movimiento. No puedo decir que el roce produce un trabajo que se suma al trabajo de la fuerza, no. Ese cuerpo va a ascender. Para que ascienda, este va a tener una velocidad V1 y este va a tener una velocidad V2. Pero este va a estar a una altura H2 y este va a estar acá, la altura inicial es H1. ¿Voy a tener variación de energía potencial? Sí. ¿Voy a tener variación de energía cinética? Sí. ¿Por qué? Porque van a ser distintas las velocidades. ¿Y voy a tener fuerza de roce? Sí. Bueno, eso es lo que vamos a tener que demostrar. Que el trabajo que hace esta fuerza, ¿sí? Esta fuerza se va a descomponer en una fuerza en la dirección de X y una fuerza, perpendicular al plano. ¿Sí? Esta será Fi y esta será Fx, tomando como referencia X, Y. Eso lo vamos a ver luego. Tenemos que demostrar esto. Pero son los casos que se van a dar. ¿Sí? Y si esta fuese una trayectoria, voy a ver si puedo compartir una. Hoy yo estoy como anfitrión. A ver. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. A ver, hemos hablado del trabajo en una trayectoria horizontal y hemos visto casos particulares. ¿Y este caso general? Donde tengo una trayectoria que voy de acá, por ejemplo, este es el punto B y este es el punto A. Y el cuerpo está sometido a esta fuerza, la partícula, digamos,
¿Cómo se determina el movimiento, el trabajo ahí? ¿Cómo lo vamos a calcular? No presten atención a la fórmula. Yo se Rafa, lo- ¿podrías repetirme la pregunta, por favor? sí. ¿Se ve la gráfica? Sí. Bueno. Esta es una trayectoria cualquiera, una trayectoria curvilínea. Acá es muy fácil decir, si el cuerpo va de acá a acá y aplico una fuerza, esto es X. W igual a F por X. ¿Está bien? F por el módulo de X por el coseno del ángulo. O en un plano inclinado, como hemos dicho. ¿Está bien? El cuerpo. Eso es fácil. ¿Y acá? Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Eso es lo que vamos a explicar. Siempre, 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 siempre. Si esta es la partícula, la dirección del desplazamiento, si dice la partícula va en esta dirección o el cuerpo va en esa dirección, la dirección del desplazamiento se toma a través de una recta que sea tangente a la trayectoria. Esa será la dirección del desplazamiento. Vuelvo a repetir. Esta es una trayectoria curva. Hay una partícula que está bajo la acción de esta fuerza. La pregunta es, ¿qué trabajo hace esta fuerza? Bueno, definición, trabajo, fuerza por distancia. Sí, bueno, pero ¿cómo hago para calcularlo? Si yo tengo que calcular el trabajo que hay de A a B, o sea, W sub AB va a ser igual, esa es la pregunta. Entonces, para poder responder a esa pregunta, voy a poner otra vez la gráfica, que es lo mismo que tenemos acá, ¿sí? La pregunta que yo les hago es, ¿esta fuerza no va a cambiar de valor de acá a acá? ¿Qué es lo que está cambiando permanentemente? Es el diferencial de R o la dirección en la que se va desplazando el cuerpo, ¿sí? En cada punto que yo tome, tengo una dirección distinta. Entonces, esto se va a resolver de la siguiente manera. Perpendicularmente a esta dirección, ¿sí? Voy a tener una fuerza en la dirección del desplazamiento y voy a tener un pequeño diferencial del desplazamiento. Entonces, esto se resuelve a través de algo que ustedes van a ver luego, que se llama integral. Las integrales pueden ser integral entre A y B, para este caso va a ser F por diferencial de, como la fuerza por el diferencial de R, esto va a ser la integral entre A y B de F del módulo diferencial de S, de F por el diferencial R por el coseno del ángulo. Entonces ustedes van a tener que tomar este ángulo. ¿Cómo se resuelve esta integral? Y bueno, vamos a tener que esperar a que ustedes aprendan integrales de línea, se llama esto. Entonces, este resultado, que es el que tienen acá en la página, en el apunte, F, fíjense que ahora acá, F por diferencial es por el coseno del ángulo, es lo mismo que ponga esta fuerza que está acá, esta fuerza que está acá,
sería la fuerza tangencial. Entonces esto se va a, como resultado, la F tangencial por el diferencial de R igual al W sub AB. Si lo hacemos o lo desarrollamos, sería W sub AB igual a F tangencial por el diferencial de R por el coseno de ángulo. Van a tener que esperar. Ustedes están viendo derivadas. ¿Ya han visto derivadas? ¿Ya terminaron con límite? No, todavía No, profe, todavía no. No, profe. Bueno. La integral es la Lo operación... opuesto, sería lo opuesto. ¿Eh? Sería lo opuesto, sería, si no me equivoco. Eso es lo que iba a decir. La integral es la operación opuesta a la derivada. Estas que se llaman integrales de línea permiten calcular, en este caso, el trabajo entre dos puntos. ¿Sí? Ya vamos a ver otros ejemplos cuando veamos el trabajo de una fuerza, pero de una fuerza variable. En este caso estamos considerando que la fuerza es constante en todo el desarrollo. ¿Se entiende? En este caso, la fuerza es constante. Pero ¿qué pasa si la fuerza es variable? Esto sería el trabajo de una fuerza constante. Vamos a suponer lo siguiente. Supongamos que esta es la representación de la fuerza en función de la distancia. Y yo le digo, mire, esa es la f de x. La función f de x tiene esa representación. Entonces, si yo ahora le digo, vamos a poner un ejemplo. Esta es fuerza variable. Y esta es fuerza constante. Si esta es fuerza y esta es fuerza variable. Y esta es fuerza constante. Si esta es la fuerza y esta es la distancia, esta es una fuerza constante. Entre A y B. ¿Cómo calculan esta área? No escucho, está silenciado, Muruchi. La fuerza por las distancias. La fuerza por la distancia. ¿Y qué es la fuerza por la distancia? Trabajo. O sea que el área bajo esta curva, bajo esta representación, representa el área es igual a ¿qué? Al trabajo de esta fuerza. Entonces, ahí yo digo, esta fuerza realiza este trabajo. Perfecto. ¿Se entiende? Y ahora les pregunto, ¿y acá? Ahora, este es el punto A y este es el punto B. Ahora vamos a explicar el concepto de la derivada. Bueno, como ustedes no conocen derivada, lo vamos a hacer por lo que se llama por elemento finito. A mí
nada me impide hacer esto. Yo voy a tomar un cuadro distinto. Cada uno de estos rectángulos es un diferencial de X. ¿Qué es un diferencial de X? Martina, ¿qué es un diferencial de X? ¿Cómo? Si ya han visto ustedes derivadas. El concepto, bueno, de límite. Cuando yo dije el límite cuando delta X tiende a 0 de f de X respecto de f de X respecto de t, la derivada de X respecto de t, cuando t, por ejemplo, tiende a 0. Bueno, si esto mide 10 metros, yo voy a dividir esto 10 metros en 1 milímetro. Cada uno de los rectángulos. Una fracción de... Una fracción. Cada uno de estos va a valer 1 milímetro. 1 metro son ¿cuántos milímetros? 1. ¿Ah? 1000. 1 metro, decímetro, centímetro, milímetro. Quiere decir que si acá tengo 10 metros, 10 metros van a ser, o sea que acá hay 10.000 rectángulos. ¿Sí? Pero a este rectángulo, la parte del medio, la llevo acá. Y supongamos que este sea el diferencial X4, el 4. Por aquí va a estar el 5. Bueno, a cada triangulito que se forma acá, ahí arriba, ¿no? La parte del medio es una F de X, una F de X. Esta será la F de X4. ¿Sí? Entonces, este elemento va a ser su área, va a ser el área. Este lo voy a borrar. El área de este elemento va a ser base diferencial de X4 por la altura, que es F de X4. ¿Sí? Este que está acá, el último triangulito que está acá, este que está acá va a ser, el punto B es este va a ser el diferencial de X 10.000. Bueno, el área de este último, diferencial de X 10.000 por F de X 10.000. ¿Sí? ¿Cómo calculo el área total? Bueno, lo vamos a hacer. El área total va a ser la sumatoria de 1 a 10.000, porque hay 10.000 acá. ¿De qué? Y de los diferenciales X sub I por los F X sub I. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿O me equivoco? Estoy sumando triangulitos, rectángulos. Lo que pasa es que este triangulito acá, que es tan chiquitita el ancho del rectángulo, que la parte del medio es como si fuese una constante. Profe, y eso Sí. sería, o sea, haciendo todas las sumatorias, nos daría el área exacta. Tranquilo. Ahora viene la pregunta.
¿Es exacta esta área? Yo puse un igual acá. ¿Está bien? No, no, profe, porque hay muchas variaciones, ¿no sería? ¿Puede ser? No, no es esa la respuesta. Bueno, No es exacta, porque si yo hago una ampliación de lo que está pasando ahí, perdón, Hay yo una estoy, parte circular. yo estoy tomando ahí un punto medio de ese triangulito y no es exacto lo que yo estoy tomando ahí. Bueno, no es exacto este. Y si yo en vez de tomar de 1 milímetro, tomo de una décima de milímetro, y bueno, voy a tener más rectángulos. mientras Me más voy a, pequeño mejor, profe. mientras más pequeño, más exacto va a ser. Entonces, esto acá es aproximado. Y si yo quiero obtener el área real, ¿qué tengo que hacer? Recién lo han dicho. Ahí no sé quién habló. Martín o quién fue. Una voz de mujer. Yo, profe, más pequeño mejor, entonces deberíamos agarrar. Y entonces más pequeño. ¿Cuánto más pequeño? Y si tiene que ser exacto, tendría que ser lo más pequeño posible. No sé. Y cuando nosotros definimos velocidad instantánea, dijimos el límite cuando el delta t tiende a Cero. 0. ¿Sí? De ¿quién? Del delta, si es una velocidad, delta x sobre delta t. O sea que esto lo tengo que hacer tan chiquitito, porque cuando entienda que sea tan chiquitito, ¿cuántos voy a tener desde acá a acá? Cuando esto es n igual, perdón, esto es, dije, de n igual 1 a 10.000. Para que sea exacto, n lo voy a hacer tender a infinito. ¿Cuánto, de qué espesor va a ser este rectángulo? Y como dijo ahí, y tan chiquito como quiera. Bueno, lo hago tender a infinito, el número de particiones. Entonces, el área va a ser ahora sí igual. Cuando n tiende a infinito, esto que está acá se transforma en el signo integral. Esta sumatoria entre A y B de el f de x diferencial de x es la integral entre este punto y este. O sea, que lo que nosotros vemos como una sumatoria de rectángulos finitos, acá dijimos 10.000, va a ser aproximado. Pero si n tiende a infinito, este infinito, n tendiendo a infinito, se va a transformar, si ustedes quieren, para que les quede más claro, pueden poner así, área igual a la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de los f de x, diferencial de x, igual esto que está acá, es esto, es la integral entre a y b de f de x, diferencial de x. ¿Qué es lo que es una integral? Una sumatoria ¿de qué? De particiones infinitos. De infinitos términos. ¿Sí? Infinitos términos. Entonces, si yo sumo ahora todos los rectángulos, voy a tener el área, que es lo mismo que hice anteriormente cuando tenía una fuerza constante. ¿Se entiende? Pero a ustedes en el análisis matemático le van a decir que para que esto sea igual, que sea válido, acá le tengo que sumar una constante. Que después nosotros la obviamos a eso.
Pero para que sea completa la definición, es la sumatoria de 1 infinito, o sea, es la integral entre A y B, más una constante. Y les voy a explicar el concepto. Supónganse que ustedes puedan palpar el infinito. Que ustedes digan, voy partiendo, llego al infinito. Y yo digo, no, le faltó un pedacito así para poder llegar al infinito. Eso representa esa constante. ¿Se entiende? Porque es fácil decir de 1 infinito. Bueno, desde 1 más infinito, pero más una constante. Ahí me aseguro que estoy tomando todo. Ahora, si yo dejase de sumar un rectángulo de esto, por acá, el que está por acá, uno que esté aquí, ¿el área va a ser correcta? No. No, porque no sumé todo. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto de integrar? Sí. Sí, profe. Bueno. ¿Alguna duda? Por eso, el área bajo cualquier curva de una fuerza en función de la distancia siempre da el trabajo. El área bajo la curva de una fuerza representa el trabajo. ¿Se entiende? Sí, profe. Estuvo interesante. Estuvo interesante. Ya vamos a ver otra aplicación, que ahora ya estamos empezando a palpar cosas que ustedes ya pueden ir relacionando, muchos conceptos, por eso digo, no se queden atrás con las cosas que venimos viendo, pues son aplicaciones. Realmente veo yo que estamos un poquito lentos con la parte del análisis matemático porque no me permite a mí, yo tengo que explicar esto, así como al principio tuve que explicarle la interpretación geométrica de la derivada. Bueno, este es el concepto de integrales. Ustedes ya van a ver derivadas y después van a ver integrales, pero ya el concepto lo tienen. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Vamos, Sí. les voy a plantear lo siguiente. ¿Recuerdan cuando vimos la ley de Hooke? Bueno, la ley de Hooke decía, era la representación, por ejemplo, un resorte con un cuerpo y lo estirábamos una distancia X. Es de una masa M y es de una constante. Y esto decíamos, bueno, esto hace así, por ahí se rompe. Este era el límite, esto era F igual a K por X. ¿No es cierto? Y yo aplico acá una fuerza. ¿Sí? Y voy desde acá, desde 0 hasta X. A ver, ¿cuánto vale el trabajo que hace esta fuerza? Fuerza en función de X. ¿Cuál es el trabajo? Sería el área que está debajo de Sí, de la señor. fuerza. Sí, Sería señor. fuerza El por área. distancia sobre 2. ¿Cuánto ¿No? vale el área de ese triángulo? Esto es Fuerza por X, esto distancia es sobre 2. F, esto es fuerza, esto es K por X, ¿no es cierto? El área es la base por la altura
sobre 2. El área es igual al trabajo. ¿Cuánto vale la base? X. Por la altura, K por X sobre 2. Entonces, trabajo es 1/2 de K por X al cuadrado. ¿Sí? Profe, ¿puede remarcarlo con un marcador más fuerte? No se le ve bien, disculpe que lo... Bueno, área igual a la base por la altura, el área igual al trabajo, igual a X por K, esto sobre 2, por X sobre 2. Entonces, el trabajo es 1/2 de K por X al cuadrado. ¿Se entiende? Profe, sí. Solo que yo le saco captura y eso me queda para estudiar. No hay problema. Ya va, no lo voy a ocupar al verde, si se ve clarito no lo voy a ocupar. Esto es K por X. Todo lo que ustedes no observen, no vean, no entiendan, avisen. Yo lo estoy viendo acá, pero no sé qué pasa, qué les llega a ustedes. Entonces, ¿han visto? Entonces ahora yo le digo, este sistema masa resorte, ¿qué energía se pone en juego? Energía potencial. No sé. Ah, no. Si esto está así, esto que está así es lo mismo que tenerlo así al resorte. ¿Sí? ¿O no? Eso está apoyado así. Acá hay energía potencial, delta E sub P, 0, porque está sobre. Sobre el mismo eje en superficie. Cinética. Exactamente. Energía cinética. Pero ustedes se van a dar cuenta en la próxima clase, porque nosotros vamos a desarrollar cuáles son las definiciones de energía potencial y de energía cinética. Siempre la energía cinética tiene esta forma: 1/2 de m por la velocidad al cuadrado, o 1/2 de k por x al cuadrado. Y la energía potencial, m por g por una altura, por h. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Vamos a definir los distintos tipos de relación entre el trabajo y la energía. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? En la práctica, ¿por dónde van en la práctica? Problemas de... Bueno. Bueno, vayan repasando todo esto para la próxima clase, que vamos a ocuparlo. Todos estos conceptos de trabajo. Trabajo y variación de la energía. Si hay algún tema que no quedó claro cuando empecemos, me avisan, lo repasamos para poder seguir avanzando. Yo siempre les pregunto antes de empezar si hay algo que no haya quedado claro. La única forma de contestar o de saber si todo lo entendí es si lo estudié en la clase anterior. Si todos se quedan callados, dice el dicho, el que calla otorga, y entonces yo sigo. ¿Mm?
Entonces no le pierdan pisada a todas estas cosas porque después se empieza a complicar. Cada vez se complica más. ¿Alguna duda? Bueno, No, profe. Tienen el apunte en donde lo que hemos visto es esto, la definición de trabajo bajo una determinada curva, conociendo la función del trabajo. Bueno, las unidades, fuerza por distancia, newton por metro, el newton, el joule, un ergio dina por centímetro y un kilográmetro fuerza, kilográmetro por un metro. Tienen la tablita que la van a ocupar seguramente en la práctica para hacer los pasajes de una unidad a la otra. Lo que hemos visto, trabajo de una fuerza variable. Acá, como esto está editado con digamos, con el Word, es lo que les expliqué de los triangulitos, ¿no? Tal vez haya que bajar esto ahí, lo que les haya querido representar. Y la expresión del caso del resorte, ¿no es cierto? Y la determinación del trabajo, que es el área de F igual a K por X. El trabajo, 1/2 de K por X al cuadrado. La próxima clase, acá tienen otro ejercicio, vamos a hablar ya de potencia. Bueno, a estudiar, a repasar estos temas y los anteriores para poder seguir avanzando sin inconveniente. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran antes de retirarnos? Yo tengo una curiosidad, profe. Sí. Que, por ejemplo, lo que al final, lo que dijo que es área igual a trabajo, que es igual a K por X al cuadrado sobre 2, es lo mismo que si, por ejemplo, en el área irregular que hicimos hace rato sacando diferencial, esto lo podríamos aplicar en los infinitos triangulitos o deformidades que quedarían arriba del rectángulo. Sí, yo por supuesto, en la ley de Hooke he tomado la parte lineal o sea, la parte lineal en donde no existen deformaciones, ¿sí? Ahora, si la fuerza que yo estoy aplicando, el desplazamiento, ya toma mayor, lo voy a borrar a esto, si ya tomase mayor distancia, o sea, si yo tengo esta parte lineal y después tengo esto, ¿sí? F en función de X, yo puedo calcular este trabajo acá y después hacer una curva, una interpolación y tomar cuál es el trabajo para cada uno de esos puntos, ¿sí? Pero eso no les va a pasar nunca en un problema, vamos a hacer cosas sencillas, ¿se entiende? Lo que ustedes después con la ayuda del análisis matemático les van a permitir o les van a enseñar cómo se calculan distintos tipos de integrales de funciones conocidas, ¿sí? Entonces van a conocer la integral del seno, del coseno, de la función x cuadrado sobre 2, la ecuación de x, la integral de x, ¿eh? Entonces, eso es aplicación del análisis matemático. Porque esto que yo hice acá, el área, esto es K por X, esto es K por X y esto es X. Si yo aplico la definición trabajo, este es el punto A y este es el punto B. La integral entre A y B de F
de X diferencial de X, yo diría, bueno, acá la fuerza es constante. Entonces va a ser la integral entre A y B de, la voy a sacar a la fuerza fuera de la integral por la integral de X. ¿Sí? Y bueno, esto es F igual a K por X. Y bueno, yo sé que la integral de X, o sea, me van a enseñar cómo resolver qué es lo que es la integral de X. La integral de X, diferencial de X diferencial de X, es igual a X cuadrado sobre 2. Entonces, W va a ser la fuerza, un medio de K, ¿está bien? Por X cuadrado. Y vamos a llegar al mismo resultado. Pero no se apuren, ustedes tienen que esperar a llegar a integrales. Ustedes a este momento tengan como definición lo que yo le he dado de integrales como la suma de muchos rectángulos. Ese es el concepto o la definición o cómo se interpreta el concepto de integral en términos finitos, se dice. ¿Sí? Yo voy a hacer una petición. Farid, si yo te voy a pedir un favor que por respeto a mi persona y a tus compañeros, si la próxima clase estás con sueño, no te conectes, ¿sabes? Porque verte dormir no me simpatiza. Y si no te interesa, no, bueno, te has pasado casi toda la clase con los ojos cerrados. O sea, si no te interesa, no te conectes, por favor. Por respeto al profesor y a tus compañeros que están atentos. Las somnolencias. Pero la verdad no. Bueno, yo te digo lo que yo veo, es mi apreciación. Todos tus compañeros están con los ojos bien abiertos y pendientes. Vos te la pasás más con los ojos cerrados que abiertos. Entonces, si no te interesa, no te conectes, por favor. Bueno, nos vemos en la próxima clase, si Dios quiere. Nos vemos, Nos profe. vemos, profe. Nos Nos vemos. vemos. Nos vemos, profe. Bueno, buen fin de semana. Igualmente. Gracias. Igualmente, profe. Gracias.